Bien, la siguiente lámina es sobre acotaciones 2. Viene a complementar un poco la primera parte que hicimos de acotaciones. El criterio de las acotaciones sigue siendo el mismo, con lo cual les recomiendo ver el video anterior sobre acotaciones o revisar las láminas, pero lo que empieza a aparecer ahora es que hay figuras un poco más complejas. Entonces vamos a pasar a ver cada una de las figuras. Solo a modo de referencia, cada uno lo puede hacer como quiera, pero una manera de poder entender esta figura es primero dibujar la totalidad. ¿Qué es la totalidad? Es entender que esta figura podemos entenderla como que está comprendida dentro de un gran rectángulo de la medida 50 más 15. ¿Por qué 50 más 15? 50 hasta acá y 15 más hasta acá, con lo cual si sumamos esto más esto, sabemos que en total todo esto mediría 65. Entonces, entendiendo eso, dibujaríamos súper suave ese rectángulo. Y luego empezar a analizar la figura. Nos está diciendo que hay un eje, ¿sí? Hay un eje que está y está diciendo que esta semicircunferencia que tenemos acá, ¿sí? Esta semicircunferencia que tenemos acá tiene radio 15, con lo cual podemos entender que de acá hasta acá hay 30, con lo cual su eje va a estar con respecto a este punto a 15. Entonces eso ya lo podemos trazar, quedándonos algo así. Luego sobre ese eje sabemos que a 34 milímetros está este centro, ¿sí? Y a 50 está este otro centro, con lo cual tendríamos eso, y en esos puntos es donde podríamos empezar a hacer, por ejemplo, las circunferencias o la semicircunferencia de acá arriba. Con lo cual tendríamos básicamente esto, ¿no? Esta semicircunferencia y esta circunferencia ya ubicadas. Entonces, a partir de ahí podemos seguir ubicando circunferencias. Por ejemplo, sabemos que esta está a 12 con respecto a este punto, a 12 de altura, y sabemos que está a 55 con respecto al inicio. Entonces me muevo 55 hacia acá y hacia arriba 12 y voy a encontrar el centro de esa figura, es decir, que ya podría ubicar también esa circunferencia. Luego me está diciendo que esta semicircunferencia acá, este empalme, tiene radio 25, con lo cual yo puedo entender que desde este punto hasta este punto hay 25 milímetros, que va a ser donde voy a clavar el compás. De esta manera, clavar el compás hasta este punto y empezar a marcar de manera tal que me llegaría ese arco hasta ahí. De esa manera. Bien, si seguimos observando nos está diciendo que en estos 55, es decir, desde acá, 55 hasta acá, y coincidente con el centro que utilicé para hacer esta semicircunferencia, tengo este punto de acá. Y ese punto va a ser donde clavaré el compás, de esta manera, y lo que voy a hacer es trazar esto hasta ese punto que acabo de conseguir. Y lo que me va a restar después, si vemos, que una vez que trace todo eso, lo que me va a restar es unir este punto con este de acá. Y lo que nos va a faltar después es realizar este empalme de acá, que si habíamos dicho que desde acá hasta acá habían 15, lo que vamos a tener que hacer es subir 15 milímetros también, y ese punto será donde vamos a clavar el compás para poder hacer el empalme desde acá hasta acá y poder formar toda esta curva. Y de esa manera formamos esa curva. Entonces fíjense que todo lo que hicimos al principio debería ser hecho súper suavecito, porque después lo que tenemos que hacer es empezar a remarcar y definir bien el valor de las cosas que nos interesan. La siguiente figura, ¿sí? Lo que podemos entender es que hay un eje, ¿sí? Hay un eje en el medio, el cual, si nosotros pensamos la figura, podemos entender que me está diciendo que desde acá hasta acá hay 40, con lo cual sé que hasta la mitad hay 20. Entonces yo sé que me voy a mover 20 hacia acá, 10 hacia arriba. Acá me está diciendo que esto tiene 30. Entonces, si el total era 40 y hasta la mitad acá era 20, ¿sí? Quiere decir que desde acá hasta acá hay 15. Entonces, yo sé que esta diferencia es 5. Bien, entonces ¿qué voy a hacer? Me meto 5 hacia adentro.
después me muevo 15 hacia adentro. Y acá me está diciendo que esto tiene diámetro 20, con lo cual la misma lógica quiere decir que esto es 10. Entonces, hasta acá voy a moverme otros 5. ¿Sí? Bien. Y después me está diciendo que a 40 de distancia, ¿sí? Sobre el centro, yo puedo medir 40 hasta acá, y me está diciendo que esto tiene diámetro 10, con lo cual yo sé que desde acá hasta acá hay 5. Entonces marco este punto y esto lo voy a unir con este punto que dejé recién. Bien, lo mismo con esto, me está diciendo que esto mide 5 en total, con lo cual yo sé que esto es 2,5. Esta linita de acá, digamos, es 2,5. Lo uno y después me restaría completar esos 15 y los 2,5 que me quedaron. Si yo saco la lámina, ¿sí? Lo que vamos a ver es que lo que hice fue la mitad. Simplemente debería repetir la mitad hacia el otro lado, ¿sí? Es decir, acá hacer 20 para acá, subirlo, todas las medidas que tenga. Obviamente esto súper prolijo y suavecito para después resaltar al final lo que me interesa y poder lograr que me quede así. Bien, en la siguiente figura también tenemos la misma situación, donde tenemos un eje en el centro, ¿sí? Y a partir de ahí podemos empezar primero por la parte exterior. Entonces, desde el eje, si dice que acá mide 72, quiere decir que desde el centro hasta acá arriba hay 36. Entonces voy a marcar 36 hacia arriba. Después acá, como vemos, hay una cota, ¿sí? Que es en paralelo, ¿sí? Y me está diciendo que desde acá hasta acá hay 23, con lo cual me muevo 23 milímetros y después baja 5 milímetros. Después hay que hacer, si yo quiero saber cuánto mide este tramo de acá, entonces ¿qué hago? 40 menos 23 y me va a decir cuánto mide esto, es decir 17 milímetros, ¿sí? Entonces ya bajé los 5, me muevo 17. Acá por como es la pieza vamos a bajar 8 milímetros, perdón, 8 milímetros, y luego lo mismo que antes, me está diciendo que hasta acá mide 70 menos los 40 me va a decir cuánto mide esto, es decir que me voy a mover 30 milímetros, y después por como es la pieza bajo 10 milímetros y llego hasta el final. Y después me está diciendo que desde el centro en total es 28, con lo cual desde el centro hasta acá es 14, es decir, llegué a este punto 14 bajo. Si saco lo que acabo de dibujar, yo ya dibujé la mitad de eso. Debería hacer las mismas medidas para el otro lado y voy a conseguir todo el total, ¿sí? De la figura. Y luego hago el mismo procedimiento con las partes de adentro, es decir, yo sé que esto es 40, entonces subo 20, me muevo lo que indica la figura, ¿sí? Es decir, desde el centro, por ejemplo, hacia abajo, vamos a hacerlo, desde el centro hacia abajo es 20, me muevo 12, y después podemos suponer también lo mismo, si sabemos que desde el centro, si esto es 20, desde el centro hasta acá es 10, entonces esto es lo que voy a unir, y así sucesivamente, sé que me muevo 25, y así voy completando. Yo sé que en este punto, desde el centro hasta acá, va a ser 15, y así seguiremos 25 y así sucesivamente. Luego lo que van a ver es el rayado que tiene la figura, ¿sí? Que indica un corte de una pieza, que lo verán más adelante, pero lo que tienen que tener en cuenta es que se hace de la misma manera que hicieron la lámina de tipos de líneas, en la cual ubicaban las escuadras de tal manera que con la ayuda del tablero ahora, ¿sí? Lo que van a poder hacer es disponer de las escuadras, ¿sí? Hacer todas las marcas cada 5 milímetros e ir pasando. Obviamente esas marcas tienen que ser súper suavecitas y van pasando la escuadra de esta manera, con lo cual se van asegurando, si esto lo ponen un poco más para abajo, ¿sí? Se van asegurando de tener todo el rayado a 45 grados igual y a la misma distancia. Y la última figura, el mismo criterio que todas las otras. Lo que sí es importante entender es que hay que diagramar bien porque el espacio entra muy justito, ¿sí? En todos los dibujos entran muy justitos en el espacio, con lo cual tengan en cuenta de lo siguiente. La figura me está diciendo que lo máximo que mide es 32, ¿sí? 32 milímetros es lo máximo que mide, pero yo tengo acotaciones, con lo cual ya sé que por lo menos voy a tener 5 milímetros, o supongan 3 milímetros,
voy a tener 1 milímetro de espacio, 3 milímetros para letra, ¿sí? Desde acá hasta acá otros 5 milímetros, con lo cual, y bueno, 1 milímetro para hacer la pauta y 3 milímetros para la letra. Con lo cual, aproximadamente, voy a estar contando casi con 45 milímetros en total, desde acá hasta acá, ¿sí? Aproximadamente 45 milímetros, con lo cual lo que me refiero es, no empiecen a dibujar esta figura con el eje poniéndolo acá y haciendo hacia allá, porque después no les va a entrar nada. Bien, esas son cosas que tienen que tener en cuenta para la diagramación. Básicamente